Guárdame, oh Dios, en ti me refugio. Guárdame, oh Dios, en ti me refugio. Bien, buenas tardes. Este es el Salmo número 16 que quiero compartirles el día de hoy. Algo muy bonito, la verdad, de este salmo me encanta a mí, todos los salmos, pero este 16 quiero tratarlo porque la semana pasada en la misa de la liturgia de las horas también se leyó este Salmo 16. Entonces quiero empezar con esto. Yo la verdad no soy un maestro. Yo en mis capacidades puedo dar lo poquito que yo sé, pero ojalá que a alguien le agrade y le guste. Y los invito a que no terminen de ver este video, sino que véanlo al final, porque al final van a ver cómo la mano de Dios lo protege a uno perpetuamente. Y no solo eso, para siempre, pero hay que buscarle, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con esto. Este es el Salmo de David. Entonces empiezo en el verso 2. Digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Empieza diciendo, digo a Yahvé, a Dios, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Aquí está empezando a decirnos que esta persona, en este caso el rey David, dice, tú eres mi Señor y mi bien, nada hay fuera de ti. No hay nada fuera de Dios, nada. Empieza diciendo eso con gran confianza. No hay nada fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Aquí está el primer problema. Aquí empieza a hablar de ídolos. ¿Cuáles ídolos? Sabemos que mucha gente en el tiempo antiguo, los paganos tenían un montón de dioses. Los egipcios tenían sus dioses. Y el pueblo de Israel, incluso el pueblo de Israel después se perdió y también algunos se desviaron y se fueron a adorar otros dioses. Pero lo que nos está diciendo acá el rey David, primero confirma, digo, Yahvé, tú eres mi Señor, que para mí, dice David, no hay nada fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Muchas personas en el tiempo de antes y en el tiempo actual se dejan llevar y a veces la forma de los ídolos se puede manifestar en diferentes lados. Antes eran dioses hechos en imágenes, pero eran reconocidos como dioses. En el tiempo de ahora, digamos, un futbolista, un artista, incluso tal vez un predicador, cuando lo ven como algo magnífico, como dice acá, y todas las personas ponen todo su gozo y su confianza también en ese tipo de ídolos. Eso es lo que está pasando ahora. Pero aquí es donde el rey David dice, pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Es lo que dice la gente. Todo mi gozo en ellos. Pero ya sabemos que el rey David en el segundo verso dice, tú eres mi Señor, mi bien, no hay nada fuera de ti. Pero ellos, los demás dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo. Ahí está la confianza. Pero espérense, viene algo bonito. Siguiendo con el texto en el verso número 4 del capítulo 16. Sus ídolos abundan, tras ellos van corriendo, pero no les haré libaciones de sangre. Empieza a decir, sus ídolos abundan, una gran cantidad de ídolos. Tras ellos van corriendo. Los que tienen esos ídolos corren atrás de ellos, los buscan. Pero dice acá, pero no les haré libaciones de sangre. Si ustedes van a hacer sacrificios de sangre, homenajes, y aquí el rey David dice que pero no les haré libaciones de sangre. Yo no voy a dar ningún tipo de sacrificio a otros dioses.
Y más ahora que estamos en el cristianismo, solo hay un Dios, un verdadero Dios. Solo hay un verdadero Dios. Y ya sabemos todo el plan que hizo para salvarnos, mandar a su Hijo, morir para pagar lo que no podíamos pagar a través de la cruz, reunirnos a través de la cruz. Y ya nosotros podemos entrar al cielo si nos mantenemos en gracia del Señor, en gracia. Pero bueno, es otro tema. Entonces acá nos dice, pero no les haré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. Miren hasta dónde llega, hermanos. Hasta dónde llega. Que acá nos está diciendo que ni siquiera los labios pronunciarán sus nombres. Ni siquiera mencionarlos. Ni siquiera mencionarlos. En el verso 5, aquí es donde quiero concentrarme un poco más. Porque hay muchos textos que quiero tratar de entender. Como les repito, yo no soy un maestro, como dijo alguien que pues yo no sé nada. Y que casi me dijo que tendría que pedir permiso a no sé quién para poder hablar de Dios. Pero yo estoy bautizado y no tengo problemas. Pero bueno, Yahvé es la parte de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad. Aquí nos está diciendo, Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Miren, hermanos, ¿qué es lo que nos empieza a decir con eso de que Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa? Tú aseguras mi suerte. Miren, hermanos, hay que ser honesto. Dice aquí que Dios, que es Yahvé, es la parte de mi herencia. Tú aseguras mi suerte. ¿Será que realmente podemos heredar a Dios? Dice aquí que Dios es la parte de su herencia, de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. ¿Será que realmente tenemos una herencia o es puro cuento o algo? Aquí nos está diciendo Yahvé es la parte de mi herencia. Tú aseguras mi suerte, pero lo bonito acá dice, me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad, lo que heredé. Estoy encantado de lo que heredé. Yo voy a hacer una pregunta para reflexionar el día de hoy. ¿Cómo te sentirías que te dijeran que tu herencia es Dios? O sea, que tú que vas a ver este video y te dicen, sabes que tú no tienes ningún tipo de herencia, pero tu herencia es Dios. ¿Qué pensarías tú si te dicen que tienes una herencia, pero que tu herencia es Dios? Aquí nos dice, Yahvé es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Pero miren lo que dice, ¿será que nosotros podremos decir un día, me ha tocado un lote precioso, un lote precioso? Me encanta mi heredad, lo que heredé. Estoy encantado por lo que heredé. Y no solo eso, dice, me ha tocado un lote precioso. ¿Será que hay alguien que ya le tocó un lote precioso que le dice, ¿sabes que aquí no te toca el lote? Pero en vez de lote, tu herencia soy yo. Es lo que dice Dios. Bien, voy a buscar un texto porque aquí se trata de texto. Miren. Y este es el ejemplo que quiero poner. Números, capítulo 18, verso 20. Estos hermanos sí heredaron a Dios, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Yahvé dijo a Aarón, Aarón es un sacerdocio de Aarón. Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. Voy a repetirlo. Tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Miren, primero le está diciendo a Aarón que no iba a tener ningún tipo de heredad en su tierra.
No habrá porción, ni siquiera una porción para ti entre ellos. Tú no vas a tener porción. Y Aarón es de los levitas, es sacerdote, es sacerdocio levita. Pero aquí primero le está diciendo que no le va a tocar ningún tipo de herencia. Es lo que está diciendo. Pero miren lo que dice a continuación. Voy a terminar con esta idea. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que sí podemos recibir a Dios en porción y que nuestra heredad es estrictamente Él? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque sabemos que cuando llegaron a la tierra prometida o cuando iban a repartir la tierra prometida entre las 12 tribus, a la tribu de Leví no le tocó herencia de tierra. Por eso Dios le dijo, a ti no te va a tocar nada de lote, ni siquiera una porción entre ellos, nada. Pero ¿cuál es la razón de que nos dice, yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas? Doy en herencia a los hijos de Leví, sacerdocio levítico, todos los diezmos de Israel a cambio del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Esta es la razón del diezmo. Para entender un poquito el diezmo, que no es el tema, pero ¿cuál es la razón de que se tenía que dar diezmo? Porque no heredaron tierra. Y si no heredan tierra, no tienen donde cultivar gran cantidad de cosecha. No hay forma. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos iban a recibir, como dice acá, yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Entonces, los otros que recibieron tierra, lotes, ellos tenían que dar diezmo, 10% a estos que no recibieran lote. Sencillo, era el diezmo. ¿Por qué se le daba? Porque no tenían tierra. Pero eso no es el tema. El tema es donde Dios le dice acá que tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. ¿Y cuál es la razón? Dice acá, yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Siguiendo con otro texto para que ustedes vean que sí podemos adquirir a Dios como porción. Después les digo cómo hay que ganárselo. Pero vamos a ver la otra parte. Deuteronomio capítulo 10, verso 9. Miren lo que dice acá. Por eso Leví no ha tenido parte ni heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad, como lo dijo Yahvé tu Dios. Yo me quedé en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches. También esta vez me escuchó Yahvé, no quiso destruirte. Bien, pero lo que nos está diciendo en el verso 9, por eso Leví no ha tenido parte ni heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad, como lo dijo Yahvé tu Dios. Bien, siguiendo con el texto del Salmo número 16. Ya vieron que en el Salmo 16 un montón de datos que nos da. Siguiendo con el Salmo, en el verso 7. Bendigo a Yahvé que me aconseja. Aún de noche me instruye la conciencia. Miren, hermanos, esta es la forma que Dios trabaja. Bendigo a Yahvé que me aconseja. Aún de noche me instruye la conciencia. Voy a seguir con esto. Bendigo a Yahvé que me aconseja. Aún de noche instruye mi conciencia. Ustedes sabían que Dios los conoce perfectamente. No solo ustedes, a mí me conoce perfectamente. Y todos los días Él escrutina tu corazón. Él sabe qué es lo que tienes adentro de tu corazón. Dice que Él escruta tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Él te conoce perfectamente. Así como conoce las buenas intenciones que trae, también conoce las malas intenciones que tienes dentro. Pero, ¿dónde te conoce? En tu conciencia. Ya vieron que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que Dios te va a juzgar según tu propia conciencia. Tu conciencia te va a acusar. Porque uno no puede alterar a su conciencia. Si sabes que hiciste una maldad,
Y aunque tú con tu mente quieres decir no lo hice, tu conciencia te va a decir sí lo hiciste. Pero aquí nos dice, bendigo Yahvé que me aconseja. Está hablando que Dios lo aconseja. Aún de noche me instruye la conciencia. Voy a ir rapidito al Salmo capítulo 7, verso 10. Que cese la maldad de los malvados, afianza al inocente. Tú, está hablando de Dios, tú que escrutas corazones y entrañas, tu Dios justo. ¿Se dan cuenta? Nos está diciendo acá, tú que escrutas corazones y entrañas y pensamientos y mentes como quieran, tu Dios justo. Tú que escrutas corazones y entrañas, tu Dios justo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor escruta los corazones? Pero lo que está diciendo acá, aún de noche, Dios me instruye. Es lo que dice que Dios le instruye. Su conciencia. Porque ustedes sabían que la conciencia se puede aumentar también. Tal vez alguien dirá, no, la conciencia ya lo trae claro. Pero estudiando la palabra de Dios vas perfeccionando más tu conciencia. Hay cosas que hacías que no sabías, pero cuando te das cuenta que está mal, tu misma conciencia te va diciendo que está mal. Por eso les digo, gradualmente se puede ir perfeccionando la conciencia. Pero acá nos dice que aún de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yahvé, con él a mi derecha, no vacilo. Miren, hermanos, voy a hacer un pequeño ejemplo. Este ejemplo me va a encantar. A ver, con este, miren. Esto es donde yo apunto a veces una cita. Les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo sencillo y simple, pero me interesa que se entienda. O sea, la idea nada más. Si yo tengo esto y lo pongo por acá, vamos a ver acá. Ok, si ustedes se dan cuenta, ya tiene una sombra. Miren la sombra, una sombra. Está creando una sombra. Aquí hay un ejemplo muy bueno que quiero darles a entender. ¿Por qué quiero dar entender este ejemplo de la sombra? Porque dice, tengo presente a Yahvé, con él a mi derecha, yo no vacilo. Está hablando, que ponga mucha atención, está hablando. Tengo siempre presente a Yahvé, que es Dios, con él a mi derecha, yo no vacilo. Pero vamos a ver, está hablando de un lado de él a la derecha, pero también está hablando que dice que a la derecha uno no vacila. Vamos a ver este ejemplo. Tengo un texto acá en el Salmo 121.5. Miren, Salmo 121.5. Es tu guardián, Yahvé. Yahvé, tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Pero la idea que quiero darles a entender dice, es tu guardián, Yahvé. Yahvé, tu sombra a tu diestra. Está hablando de una sombra de Dios. Pero aquí nos está diciendo que la sombra a tu diestra. Yo sé que esta idea es muy simple. Es muy simple. Pero si nos está diciendo acá un ejemplo de que dice, Yahvé, tu sombra a tu diestra. O sea que Dios proporciona una sombra a su diestra. Y esto de la sombra tiene un significado muy interesante. Si usted ha leído alguna vez la Biblia, usted sabe que el pueblo de Israel caminaba conforme la nube caminaba, los protegía y la sombra que daba la nube. Ellos seguían bajo la sombra, seguían bajo la protección. Entonces, si nos está diciendo acá, Yahvé, tu sombra a tu diestra, de día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche, pero nos está diciendo que Yahvé, tu sombra a tu diestra, tú proteges al que está... o sea, en tu diestra tú proteges a alguien con tu sombra. Y miren lo que dice el Salmo que acabo de leer. Tengo siempre presente a Yahvé, con él a mi derecha yo no vacilo. ¿Por qué no vacila? Porque está porque nos dice acá, él a mi derecha yo no vacilo. Si él a tu derecha, si estás a la derecha de Dios, no vas a vacilar. Protege la sombra de él.
Y quiero poner este otro ejemplo. Este es un ejemplo, no voy a hablar de la Virgen así tanto, pero voy a poner el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le apareció a la Virgen y concebirás y darás un hijo y le darás y todo eso? Ustedes ya lo saben. Pero en el verso 35, del capítulo 1, cuando María responde, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, ¿de qué manera voy a quedar embarazada si yo no conozco nada de varón? Pero miren la respuesta que el ángel le dijo. Es algo interesante, hermanos. Hay que leer. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sabemos que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Es obra de él. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder, miren, hay un poder cuando uno está a la sombra de Dios. Miren, y el poder del Altísimo, de Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso el hijo que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios. Pero la idea que quiero darles a entender acá, dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sabemos que fue engendrado por él. Pero dice, pero no solo eso. También dice acá, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, que es Dios, te cubrirá con su sombra. ¿Se dan cuenta que hay un tipo de protección? Hay un tipo de protección a la sombra del Altísimo. Y hay otro texto que no me acuerdo ahorita, pero habla de los que moran bajo la sombra del Altísimo. Voy a tratar de buscar ese texto. Bien, continuamos. No encontré ese texto porque estoy grabando con el celular y si lo quito, pues el video se me va, pero se los debo. Pero aquí nos está diciendo, tengo presente a Yahvé, con él a mi derecha, no vacilo. ¿Quién va a vacilar a la derecha de Dios? O sea, ¿quién va a vacilar estando Dios a la derecha de uno? ¿Quién va a vacilar? Y no solo eso, también sabemos que hay un tipo de protección bajo la sombra del Altísimo. La misma protección que el ángel le dijo a la Virgen y el poder del Altísimo, te está diciendo de un poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Y en el otro texto que leímos, que la sombra de Dios se da a la derecha, donde hay la protección. Es lo que nos está diciendo acá. Voy a seguir. Por eso, se me alegra el corazón, siento regocijo en mis entrañas. Todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Seol. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Pues no me todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el Seol. Aquí hay un texto que se le conoce como texto mesiánico, que se refiere a Jesús. ¿Y por qué se refiere a nuestro Señor Jesucristo este texto también? Claro, aquí digamos que David se pone en el lugar, pero no solo eso, también está hablando de un texto que se refiere a nuestro Señor Jesús. Todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el Seol. Yo tengo una pregunta. ¿A dónde fue Jesús en la muerte? Al Seol. Dice que Jesús descendió a los infiernos. No está hablando de la ajena de fuego de ahora. Al Seol, al Hades, a los infiernos. Pero por eso dice acá la confianza. Todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el Seol. Jesús no se quedó en el Seol. Sabemos que Jesús resucitó no en 3 días, sino al tercer día. Murió viernes a las 3. Y de viernes es un día, sábado todo el día y domingo el tercer día. No días de 24 horas, sino que días contados, viernes, sábado y domingo. Pero, como nos dice acá, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Aquí hay aquí hay algo interesante. Como sabemos que este también es del rey David, dice, pues
Dice, no dejarás a tu amigo ver la fosa. ¿Sabían ustedes que David fue perseguido muchas veces por el rey Saúl? En este caso, David, cuando el rey Saúl era rey, todavía David no era rey. El rey era Saúl y David era el yerno de Saúl. Entonces el propio suegro quería matar al yerno. Y muchas veces en las cuevas. Y miren que algo interesante. Porque los que hemos leído sabemos muy bien de que el rey Saúl andaba persiguiendo a David. Pero muchas veces el que caía en las manos de David fue Saúl. ¿Y qué hizo David? No le hizo nada. Muchas veces tuvo la oportunidad de acabar con David, pero no lo hizo. O sea, el que perseguía a David era Saúl, y Saúl caía muchas veces en las manos de David, y cuántas oportunidades no tuvo para terminar con Saúl. Pero hubo un respeto tremendo donde David dijo, no tocaré al ungido de Dios. A pesar que era muy malo, pues también David le dijo, no tocaré al ungido de Dios. No haré ningún daño porque es el ungido de Dios. Entonces, pero aquí también nos dice, pues no dejarás, no abandonarás, no me abandonarás en el Seol, se refiere a Jesús también. No dejarás a tu amigo ver la fosa, que la muerte, en pocas palabras, el cementerio, la tumba, la fosa. No dejarás a tu amigo ver la tumba, la fosa, el cementerio, la muerte. Me enseñarás el camino de la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Algo muy bonito. Me enseñarás el camino de la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha, donde dijimos que se encuentra la protección divina de la sombra, el poder del Altísimo a la derecha. Y si usted se pone bien a reflexionar, está diciendo acá, me enseñarás el camino de la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia. Está diciendo, me enseñarás el camino de la vida. ¿Cuál es el que hay que seguir para tener la vida? Me hartarás de gozo en tu presencia. Y está diciendo de hartar. Y la palabra hartar significa en abundancia, de gran cantidad, de mucho, para que me entiendan, mucho. Me hartarás de gozo en tu presencia. De dicha es como decir, tienes la dicha, la bendición, la dicha perpetua, para siempre. La palabra perpetua es para siempre, cuando se menciona cadena perpetua, para siempre. De dicha perpetua a tu derecha. ¿Y donde dijimos que está la protección de Dios? A la derecha. Dice que a la derecha habita la sombra de Dios. Y si nos quedamos a la derecha de Dios, si nos quedamos ahí, tenemos la protección del poder del Altísimo. Como dice San Lucas capítulo 1 del verso 35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es lo que dice acá. Voy a leer nuevamente este texto para que se entienda la idea. Salmo 121, verso 5. Es tu guardián Yahvé. O sea, que Dios es el guardián. Yahvé, tu sombra a tu diestra. ¿Se dan cuenta? Tu sombra, tu protección. La sombra y el poder del Altísimo te cubrirán con su sombra. Dice acá, Yahvé, tu sombra a tu diestra. ¿Se dan cuenta? La sombra de Dios a su diestra. Y acá que nos está diciendo, de dicha perpetua a tu derecha. Pero en el verso 8 que acabamos de leer, tengo presente a Yahvé. Con él a mi derecha, yo no vacilo. ¿Quién vacila? ¿Quién va a vacilar si tenemos a Dios? Nadie vacila. Pero al final termina diciendo, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha, para siempre. Y es cierto, hermanos, ¿quién vacila estando bajo el poder del Altísimo, bajo la sombra
del Omnipotente. Ya me acordé de ese texto. El que habita a los pies del Altísimo morará bajo la protección bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la frase. No me acuerdo en qué. También es un salmo, pero no me acuerdo en cuál está. Bien. Pero no quiero dejar esto como algo de yo creo y ya estuvo, ya creo y estoy a la derecha. No vacilo, no. También existen muchas cosas que hay que hacer para poder decir, como dice, para decir Dios es mi porción, mi heredad, mi lote. Y dice lo que leímos, estoy encantado con mi lote, con mi heredad. Salmo 27, capítulo 27, verso 1. Solo para dar una idea, hermanos. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Se dan cuenta? Dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. Está diciendo que Dios es mi luz y mi salvación. ¿A quién yo temeré? ¿A quién? A Dios. O sea, Dios es mi luz y mi salvación. A Él yo temeré. A quien yo temeré es a Él. Entonces, para que Dios sea tu luz y tu salvación, ¿a quién vas a temer? A Dios. Tienes que tener temor a Dios para que todo lo que hemos leído se puede cumplir, hermanos. Pero se necesita el temor de Dios. Y el temor, no hay ningún problema, porque el que tiene temor a ofender a Dios es el de los dones del Espíritu. Los dones. Y uno de esos dones es el temor de Dios. Por eso dice acá, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién yo temeré? A Dios. Tengo que temer a Dios. Y pues voy a terminar con esto. Realmente pues yo no soy evangélico, soy católico, pero realmente este es para pensar, hermanos. Ahorita que ya quieren abrir las parroquias, las iglesias, pues mucha felicidad, pero hermanos, tratemos de cambiar. Queremos que se nos abra la iglesia y no podemos comulgar. Dígame cuál es el chiste. No es chiste, pero yo digo, ¿cómo es posible que queremos que abran y de todos modos no podemos comulgar? Yo les animo a leer, a estudiar, a practicar. Y ahora que regresamos a la iglesia, pero regresemos renovados, hermanos. Si no me he casado, busco cómo casarme. Y no estoy aplicando a ustedes, también a mí me lo aplico. Pero, como les digo, pues conociendo eso, uno tiene que saber lo que hace uno. Yo donde esté, sé que estoy mal, busco cómo solucionar eso. Entonces, con esto termino. Y ojalá que nos ayude mucho del Salmo 16. Y busquemos a Dios, que es nuestra porción, es nuestra heredad. También un día podamos decir nosotros que Dios nos va a poder decir, tú no tienes nada de heredad, pero tu porción soy yo. Que Dios los bendiga y mucho ánimo, y los animo a buscar a Dios realmente de corazón.